Este video es un poco complicado porque vamos a entender algo que a mí en lo personal eh, sí es importante que yo creo que la gente entienda. El satanismo llega a formar parte de una filosofía de vida personal. Satanás para muchos es una figura arquetípica, para otros es un dios, una deidad, ¿no? Una deidad oscura. Eh, a ver, la luz en sí no significa netamente que camines en el sendero de la mano derecha. No todos nacimos derechos ni todos nacemos izquierdos. Hay algunos que vamos descubriendo lo que somos en el camino y en la evolución de la vida. Un niño de 10 años es diferente a un niño de 13. El niño de 13 tiene otro criterio y otras cosas, ¿no? Entonces, muchos de nosotros vamos descubriendo en el camino que no encajamos en una praxis eh, católica, cristiana, budista, no sé. Entonces uno dice, yo no me identifico ahí. Entonces, como nos hemos fundamentado solamente en hablar de la Iglesia Católica como referente a lo que se apostata cuando se hace una apostasía, entonces vamos a tocarlo desde el punto para no confundir. Entonces tú no te hallas en la iglesia católica, no sientes que te oyen, no sientes que te escuchan, pero yo estoy ahí hablando de espiritualidad hasta cierto punto, ¿no? Estoy hablando de una creencia, más no de espiritualidad, porque hay personas católicas que, bueno, tienen una vida y una moral que para qué te cuento, ¿no? Entonces, no es criticar la vida, pero simplemente esa gente no es espiritual. ¿Dónde has visto que una persona que se dedica que engaña a su esposa, o una mujer que engaña a su esposo, una persona maltratadora, puede ser hombre o mujer, ser espiritual? Eso no es espiritualidad. Pero con la falsa ideología de que el sendero de la mano izquierda o el satanismo, lógicamente el satanismo no es todo el sendero de la mano izquierda, por favor, ¿no? Que el satanista tiene libertad y tiene complacencia, puede tener un montón de mujeres y las mujeres pueden estar con un montón de hombres. Entonces estás hablándome de lo que vendría a ser promiscuidad, y eso no es ser espiritual, ¿no? Entonces, yo muchas de las oraciones que tenemos he tenido que remodificarla, porque yo dice, o sea, abundancia de dinero, abundancia de amor, abundancia de salud, abundancia de lujuria, abundancia de sexo. Pero cuando tú dices abundancia de lujuria, la lujuria también califica en egoísmo. La lujuria es ego, ¿no? Entonces, abundancia de ego no es necesaria. Suficiente con el que tienes para que sobreabunde, o para que sea, lo magnifiques en gran manera, porque vas a andar dándote cada tropezón en la vida. ¿Y abundancia de sexo con quién? ¿Con múltiples parejas o con tu pareja? Esa decisión sería muy buena, porque el ir acostándote con diferentes personas lo que hace es que corrompe tu campo espiritual. Entonces vas formando múltiples ligamentos con múltiples personas, y al final hay que sanar todo eso y cortar las ligaduras. Entonces, como tenemos ligues, tenemos que quebrarlos. Y eso pasa ¿por qué? Porque no tenemos una comprensión exacta de lo que es el satanismo, y la tenemos tan sesgada que simplemente no entendemos. Tenemos que también aprender a entender que cuando leemos en el tiempo donde en la cultura las cosas eran así. Por ejemplo, los sacerdotes de Jehová, mucho tiempo, la imagen de Asherah, porque vendría a ser la Shekinah, que es el lado femenino de Dios o la esposa de Dios, estuvo dentro del templo. Entonces las sacerdotisas de Asherah dormían con los sacerdotes de Jehová y tenían sexo. ¿Pero por qué? Porque en el desierto es muy difícil que llueva. Entonces, cuando ellos querían sembrar y tener sus cosechas y sembradíos, invitaban a los dioses a tener sexo a través de que ellos tenían sexo para que pueda llover. Entonces pensaban que al copular y
el dios eyacular. Esa lluvia era el semen que iba a fertilizar la tierra y ellos iban a tener ese año cosecha. O sea, no tenía nada de promiscuo, era un acto para ellos sagrado, pero en su época eso era así. En esta época obviamente nadie lo va a hacer, pero eso pasa porque leemos las cosas, no vemos el contexto, no estudiamos cómo era la cultura de ese tiempo. Es que obviamente, ¿qué lo vas a entender si es que no te pones a profundizar y a estudiar? O sea, ¿qué deberías ir a estudiar? ¿Cómo vivía un judío en esa época? Nada más. Y no se pueden horrorizar los cristianos de algo que pasaba. ¿Los judíos han pasado a sus hijos por fuego? Sí, porque era parte de su cultura en un tiempo. Tienen que entender que sincretizaron las creencias. Eso no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque el ser humano va evolucionando. Y va cambiando y va modificando. Eso se llama evolución. Entonces, no, que el cristianismo es restricción. Las leyes que se dieron en el desierto no se dieron para el cristiano, se dieron para el judío. Si tú te fuiste a asimilar y adorar al Dios judío, aguántate sus leyes, porque las dio. Si no te gusta, entonces quéjate con él. Estás viviendo bajo el régimen del demiurgo porque tú mismo aceptaste las reglas del juego. Si tú sales de la Matrix y empezaste el satanismo, vas a vivir bajo las reglas de ellos. ¿O crees que vas a vivir como se te da la gana? Libertad, sí, tenemos libre albedrío de elegir a quién adoramos y a quién servimos, pero ¿bajo qué reglas servimos? ¿Bajo nuestras reglas o las reglas de ellos? O sea, antes de dar ese paso, deberían pensar, ¿a quién voy a servir ahora? ¿Cuál es el carácter de quien voy a servir ahora? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Qué me va a exigir? ¿Qué me va a pedir? Acuérdate que son hijos de un mismo padre. Entonces por ahí deberías ir pensando, bueno, ¿no? Que te va a ir bien o te va a ir mal dependerá de ti. ¿O qué cosa crees? ¿Que cuando vienes acá te va a haber lluvia de billetes? No, el dinero se gana con trabajo, con esfuerzo. El dinero no se gana sentado en tu cama pensando, ya viene mamón y me deja el oro en la puerta. Voy a hacer un ritual con Belfegor para tener prosperidad. No, pero eso sí, no voy a hacer publicidad, no voy a hacer ningún trabajo mágico, no voy a salir a buscar empleo porque Belfegor me va a traer el dinero a mi casa. Eso les han enseñado, ¿no? Ponte a hacer muchos rituales, pero también, ¿sabes qué? Ponte manos a la obra. Coge tu comercio, si es que eres de Perú, coge tu periódico, tu trome, si eres de Perú, y busca empleo. Te va a servir, te va a ayudar, porque tienes que pagarle al señor Mamonas por los servicios prestados, porque él no va a venir para hacerte los favores. Es más, él no trabaja con desempleados, para empezar. Trabaja con gente de empresas, con gente así. ¿Para qué? Porque les va a quitar los obstáculos del camino para que ellos puedan tener, que les pueda llegar. Pero obviamente las ofrendas deben estar ahí. Una cosa con otra. Hay que ser... A algunos les gusta que les pongan hasta joyas, o sea, no sé, ponte a estudiar. ¿Tienes joyas? ¿Tienes para ofrendarlas? Bueno, tendrías que estudiar a la entidad con la que quieres tú hacer tu negocio, porque obviamente no quieres ser parte del sendero derecho. Yo te recomendaría pararte en el pilar del medio, porque puedes trabajar con las dos energías y no se contraponen si sabes hacerlo. Pero estudio es estudio, trabajo es trabajo. Hacer las cosas bien y simplemente empezar a tener una vida espiritual que no tiene nada que ver con lo que tú creas. Ser espiritual no tiene nada que ver con una creencia. Ser buena persona no tiene nada que ver con una creencia. Esa es otra cosa. Son filosofías de vida que cada quien adopta. Pero ser buena persona es otra cosa. No andar fregándole la vida a la gente es otra cosa. Y no es zafar y engañar a la gente. Te hace buena persona. Decirle todo a la gente de dónde se mete,
ya soy muy buena persona.